Bienvenidos a esta última cápsula de esta secuencia de novedades y nuevas cosas en cáncer de próstata de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, patrocinada por Janssen. Y en esta última cápsula vamos a hablar de la secuencia de tratamiento en cáncer de próstata, cada vez más compleja. Cada vez tenemos que tener bien en claro cuáles son las diferentes situaciones clínicas de la enfermedad, desde de estadios localizados hasta la recaída bioquímica, los pacientes metastásicos, castración sensible y luego castración resistente, e inclusive pacientes no metastásicos, castración resistente, algo que ya hablamos en cápsulas anteriores, ¿no? Y obviamente lo que tenemos que reafirmar desde un principio es que la columna vertebral del tratamiento del cáncer de próstata es la supresión androgénica, y eso lo sabemos hace tiempo. El tratamiento estándar, y en monoterapia hasta hace poco tiempo, hay diferentes formas de hacerlo, con agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, inclusive con la orquiectomía, la cirugía, que es una realidad que se da en nuestro medio también, y también muy útil en ciertos pacientes y efectiva y barata, para lograr valores de testosterona menor a 50 nanogramos decilitro, que es lo que dicen las guías. Las decisiones de secuencia del tratamiento la tomamos fundamentalmente en base a cuestiones clínicas como el valor del PSA, el valor total y la dinámica, la anatomía patológica, el estadio de Gleason, algunos patrones histológicos como patrones cribiformes, la localización y la carga de enfermedad metastásica, si es solamente ósea, ganglionar o visceral, la estadificación, claro, el tiempo, el hecho de que hayan debutado con enfermedad metastásica, el intervalo libre de progresión, los tratamientos previos y claramente la característica de los pacientes que nos permite elegir el mejor tratamiento. Cada vez más dijimos que las decisiones las tomamos en características fenotípicas, es decir, cuestiones clínicas que son baratas y tenemos acceso al consultorio y tenemos mucha experiencia en hacerlo, pero cada vez más los biomarcadores predictivos, sobre todo en base a testeos de tejido, pero cada vez más también en cuanto a sangre entera y DNA circulantes, nos sirven y son útiles para secuenciar y para elegir el mejor tratamiento y hacer medicina personalizada en cáncer de próstata. En enfermedad de castración sensible, hoy por hoy, la pregunta es no es a quién intensificar, sino a quién no, porque el estándar de tratamiento en pacientes que debutan con enfermedad metastásica, sobre todo y de alto volumen, pero también en aquellos recurrentes luego del tratamiento de primario con metástasis, o pacientes con largo o corto periodo de enfermedad, alto, bajo volumen, alto, bajo riesgo, el estándar es la intensificación del tratamiento. Hoy por hoy tenemos evidencia suficiente que nos dice que para intensificar con enzalutamida, abiraterona, docetaxel o apalutamida, esto es el estándar de tratamiento y deberíamos intensificar a la mayor parte de los pacientes. Hay algunos pacientes que no están en condiciones de ser intensificados fundamentalmente por cuestiones clínicas, que el beneficio de la intensificación sea mayor que el riesgo de la toxicidad o la exposición, pero deberían ser los menos. La selección sería, bueno, en función de variables clínicas, como hablamos, de cuál tratamiento elegir. Debemos y tenemos evidencia también de que en los pacientes de bajo volumen definidos como los criterios de Charter, irradiar el primario tiene beneficio en supervivencia global y lo deberíamos tener en cuenta en nuestro algoritmo de tratamiento. Tenemos que detectar y controlar los eventos adversos de la medicación y obviamente el manejo adecuado de las comorbilidades en los pacientes con cáncer de próstata. De este menú, ¿qué tratamiento elegir? Cada una de estas cosas tiene sus particularidades. Docetaxel endovenoso, es quimioterapia, las toxicidades propias de la quimioterapia, el resto toxicidades de clase de los antiandrógenos de segunda generación, como son apalutamida, abiraterona o enzalutamida, particularidades de toxicidad de cada uno de ellos, como ustedes pueden ver. También el acceso es algo que nos determina y nos condiciona la elección del mejor tratamiento. En nuestro país es una realidad, pero también muchas veces la decisión del mejor tratamiento en el paciente adecuado tiene que ver muchos factores, ¿no? Como por ejemplo los objetivos del tratamiento, los eventos adversos potenciales, las preferencias individuales de los pacientes. Estamos hablando de un tratamiento endovenoso en comparación de tratamiento bioral, eso no es menor hoy por hoy, en época de pandemia, en lo que queremos exponer menos a inmunosuprimir a los pacientes y un tratamiento más ambulatorio, y lo que nos está pasando hoy en la medicina toda, que los tratamientos están haciendo más ambulatorios cada vez más y menos en el hospital, ¿no? Hablando de los antiandrógenos, de intensificar
con los antiandrógenos de segunda generación el tratamiento en conjunto con supresión androgénica. También la pregunta es si poner toda la carne al asador en primera línea es útil. El estudio PISIS, el estudio colaborativo europeo, nos demostró que hacer el triplete de supresión androgénica, quimioterapia y abiraterona es útil y tiene beneficio de supervivencia global en los pacientes de alto volumen de enfermedad que debutan con enfermedad metastásica. Creo que es una opción para ese subgrupo de pacientes de mayor riesgo. El tratamiento de la oligometástasis, creo yo, tenemos evidencia que es un tratamiento útil. Recordemos, la mejor evidencia está en estudios fase 2. Los pacientes oligometastásicos están definidos como aquellos con 3 a 5 lesiones, claramente sin lesiones viscerales, definidos por PET, porque no podemos definir un paciente con oligometastásico por centellograma o tomografía, y la mejor evidencia de hacer tratamiento en estos pacientes es en pacientes oligorrecurrentes, es decir, que están tratados del primario y recaen con enfermedad metastásica. En mi opinión, si elegimos hacer esto con pacientes con alto periodo libre de progresión o el periodo libre de enfermedades del tratamiento del primario y con un tiempo de duplicación, con una dinámica del PSA mayor a 6 meses, mayor a 6 meses, aquellos que veamos la enfermedad que no está tan activa, ¿no? Y recordemos que el objetivo, fundamentalmente basándonos en los resultados del STOMP y el ORIOL, son prolongar el intervalo libre de tratamiento sistémico y prolongar el intervalo libre de progresión en estos pacientes que figuran un tanto más arriba. ¿Cuál es el mejor tratamiento a la progresión de primera línea? Que, como dijimos, es la supresión androgénica, y en la mayor parte de los pacientes debería ser la intensificación con quimioterapia o en una cuestión más abarcativa con antiandrógenos de segunda generación. Si hicimos abiraterona, enzalutamida o apalutamida a la progresión, hoy por hoy en la práctica clínica en la Argentina podríamos usar docetaxel, y si el paciente tiene metástasis óseas exclusiva radium 223, hoy podemos testear a los pacientes en lo que es testeo germinal, pero también cada vez más tenemos más oportunidad de testear a los pacientes de forma somática para que el olaparib, tanto pre como post-docetaxel, sea aprobado por ANMAT, sea una alternativa a estos pacientes. Y si los pacientes hicieron docetaxel en primera línea y progresaron, si la enfermedad es sintomática, con alto volumen de enfermedad visceral o un corto intervalo libre de progresión, la quimioterapia es la mejor opción, cabazitaxel, es la opción, ¿no? en una segunda línea. Pero si los pacientes, y esos son la mayoría de los pacientes, la enfermedad es asintomática, tiene bajo volumen, tiene un largo intervalo libre de progresión, bueno, un antiandrógeno como abiraterona o enzalutamida con evidencia ya probada y utilizamos hace muchos años en castración resistente metastásicos es la opción, y radium 223 si hay sola metástasis ósea. También la medicina de precisión, deberíamos testear a todos los pacientes para recombinación homóloga. Digo BRCA como para hacerlo más genérico, pero es toda recombinación homóloga al inicio de enfermedad metastásica. Claramente debemos intentar incluir a los pacientes en estudios clínicos abiertos en múltiples centros a lo largo y a lo ancho del país, y debemos estimular un poco la investigación clínica que nos permite a los pacientes a entrar a tratamientos más novedosos, a tener contacto con nuevas drogas, a los médicos asistenciales y nuevas alternativas para los pacientes. Dos cosas que me parecen muy interesantes compartir es el lutecio PSMA y el bloqueo androgénico bipolar, ¿no? Fíjense, el BAT, una cosa contraintuitiva, ¿no? Tratar con testosterona, con enantato de testosterona, testovirón, bueno, un poco es la marca comercial que utilizamos en los pacientes, continuar con la supresión androgénica y cada 28 días aplicar 500 miligramos de enantato de testosterona intramuscular en los pacientes. Este sube y baja, ¿no? Este bloqueo bipolar, tratamiento bipolar del cáncer de próstata, de alguna manera el racional de esto es que este baile que hacemos con las hormonas produce necrosis y apoptosis de las células tumorales, permite a los pacientes, a un 30% de los pacientes, tener respuesta por PSA e inclusive resensibilizarse ante andrógenos de segunda generación. En mi opinión, esta es una alternativa barata, fácil y que pueden tener acceso a los pacientes de nuestro país, y podría ser una opción en los pacientes progresados a una primera línea, el paciente ideal, progresado a una primera línea con antiandrógeno de segunda generación, con bajo volumen de enfermedad, que no tenga lesiones
que tengan posibilidad de tener un flare, ¿no? Como lesiones con alta posibilidad de derrumbe de vértebras o de algún compromiso sintomático significativo, porque los pacientes tienen momentos en los cuales tienen mucho nivel de testosterona. Esto puede producir flare de las lesiones, pero esto sí es una alternativa más que se incorpora a la secuencia de tratamiento. Hoy por hoy muchos estudios clínicos combinando BAT con otras alternativas, como inhibidores de PARP o quimioterapia o antiandrógeno de segunda generación en curso. Muy entusiasmado en lo que respecta a mi opinión personal, a el teragnóstico o teragnosis, ¿no? El lutecio PSMA. PSMA diagnóstico hoy por hoy ha cambiado la forma de que nosotros manejamos esta patología, el PET PSMA, bueno, y otros radiomarcadores también disponibles en nuestra Argentina, pero el lutecio es, bueno, el lutecio ligado a PSMA, que tiene una especificidad por la enfermedad, ¿no? Ya veíamos las imágenes de la costa oeste de Estados Unidos o de Australia, que todas las lesiones en pacientes muy pretratados se apagaban con lutecio PSMA. Hoy tenemos estudios fase 3 que demuestran el beneficio de lutecio PSMA en supervivencia global, el estudio Therapy con respecto a cabazitaxel, pero sobre todo publicado recientemente este año en New England Journal of Medicine, el estudio Vision, pacientes progresados a un antiandrógeno, a quimioterapia, tratamiento estándar a elección del investigador, versus lutecio PSMA, beneficio en supervivencia global, como ustedes pueden ver. ¿Hacia dónde vamos? La era de las combinaciones, quimioterapia más inmunoterapia, PARP más inmunoterapia, lutecio PSMA más inmunoterapia, terapias dirigidas más inmunoterapia en pacientes progresados y pretratados. Creo que esto es el futuro próximo, ¿no? Estudios clínicos abiertos en los cuales tengamos novedades muy pronto de nuevas combinaciones o nuevas alternativas terapéuticas, la posibilidad de hacer nueva inmunoterapia, por ejemplo, los BiTEs, que vienen tomando punta en tumores hematológicos, pero también estudios en curso en cáncer de próstata, lo que dijimos, nuevas estrategias como bloqueo bipolar y nuevas drogas, ¿no? Que nos permiten un poco jugar con estas nuevas estrategias y incluirlas en la secuencia del tratamiento, y nuevos antiandrógenos también en desarrollo. Sin lugar a duda, la biología molecular cumple una función muy importante en lo que respecta a la secuencia de tratamiento de cáncer de próstata, y vamos a tener muchas novedades en breve, pero también no nos olvidemos que tenemos que cuidar integralmente a los pacientes, debemos cuidar la salud cardiovascular, debemos estimular y conocer y un poco abogar por una dieta adecuada, con el adecuado consumo de proteínas, vitamina D y calcio. La salud ósea es algo muy importante. Recordemos que la supresión androgénica y sobre todo con la intensificación con nuevos antiandrógenos puede deteriorar la salud ósea, y el estilo de vida, ¿no? También como cuidado global de los pacientes con cáncer de próstata. Como conclusiones, en pacientes metastásicos, cáncer de próstata metastásico, la supresión androgénica en todo el recorrido, desde el diagnóstico de las metástasis hacia la etapa final de la enfermedad, es la base del tratamiento. El estándar of care hoy en pacientes castración sensible, sean de alto o bajo riesgo, alto o bajo volumen, es la intensificación con antiandrógenos de nueva generación o con quimioterapia, particularmente en los pacientes de alto volumen. Hay algunos pacientes que no van a poder identificarse, pero deberían ser los menos. En pacientes con enfermedad castración resistente debemos secuenciar en función de parámetros clínicos, obviamente el acceso y la experiencia que tengamos en nuestro centro. Hoy por hoy, cada vez más, la medicina personalizada, hoy aprobado en nuestra Argentina, los pacientes con alteraciones en la recombinación homóloga, tanto germinal como somático, nos permite hacer el olaparib, tanto pre como post-docetaxel en segunda línea. El test genético cada vez es una realidad y menos una ficción, o sea, debe llegar mucho más a nuestra práctica para practicarlo y para incluirlo dentro de nuestra consulta habitual, y debemos cuidar integralmente al paciente, lo que dijimos, estilo de vida, cese tabáquico, dieta saludosa, salud cardiovascular. Y sin lugar a duda, y cada vez más, debemos trabajar en equipo, debemos compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias para lograr el objetivo común que todos creemos, que es beneficiar a los pacientes. Sin más, con esto terminamos, con estas cápsulas patrocinadas por Janssen y un poco en esta plataforma de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Espero que hayan sido de su provecho y nos vemos pronto.